buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al foro El cuidado del agua y alternativas de energía eléctrica en Puerto Vallarta. El río Los Horcones se ubica a pasar el lindero entre Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. Nace en la Sierra Madre del Sur y desemboca en la bahía de Tomatlán. Es uno de los pocos ríos que se desplazan libres desde la Sierra Madre del Sur, siendo un hábitat de especies tanto de flora como de fauna. El proyecto de la mini hidroeléctrica Las Juntas, con una capacidad de generación de 2.95 megawatts, consiguen la utilización de la fuerza del agua en el anterior mencionado río para la obtención de energía totalmente limpia. Se trata de una central al filo del agua en la que se utiliza el agua corriente para las máquinas generadoras de energía. Este proyecto obtuvo una excepción para la manifestación del impacto ambiental por sus capacidades menores a las requeridas. A noviembre de 2017, Jorge Aristóteles Sandoval reconoció que Jalisco solo generaba el 7.8% de la energía eléctrica que consume y que de los 125 municipios que existen, apenas 21 se encuentran con algunas estrategias de generación de electricidad. Ante tal encuentro entre situaciones, nos reunimos para entender al llamado que hacen los pobladores de las comunidades afectadas de Cabo Corrientes, Jalisco, y toda vez que nos encontramos frente a un problema de alto impacto social que requiere atención inmediata. Consideramos necesario contar con la información técnica, legal y científica a través de los ponentes hoy convocados que permitan conocer la certeza a las autoridades y las partes interesadas, el verdadero impacto favorable o desfavorable de la obra que nos ocupa y conocer las alternativas para la generación de energía que no rompan con la imagen del lugar ni generen impactos ambientales negativos. Sean bienvenidos a todos ustedes. Me permito presentarles a nuestros honorables invitados, el maestro Miguel Magaña Virgen, profesor y jefe del Departamento de Ciencias Ambientales de CUCBA, de la Universidad de Guadalajara. El ingeniero José Rocha Guzmán, instructor de la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El licenciado Alejandro López Aguayo, socio fundador del despacho López Brockman y Asociados, litigantes a favor de la comunidad en casos hídricos. El doctor José Antonio Gómez Reina, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara. Para poder seguir con la intervención de nuestros expositores, me gustaría darle la palabra al diputado Bruno Blancas Mercado, quien nos ha encargado de reunirnos a todos aquí. Gracias. Buenos días a todos. Les agradezco infinitamente su presencia, a los investigadores y académicos de la misma manera. Y este foro surge de una solicitud en la que he tenido el acercamiento con pobladores de la zona en donde está el río, de ambos municipios, de Cabo Corrientes y de Puerto Vallarta, así como personas que están realizando la hidroeléctrica. Me ha tocado platicar con ambas partes y, como en todos los conflictos, todos tienen su razón, ¿no? Ambas partes tienen su razón de hacer las cosas, pero al solicitarnos una postura para establecer si estábamos a favor de unos o de otros, nos tuvimos que poner justamente a platicar con las autoridades involucradas. En la mayoría de los casos ya han dado las autorizaciones, tanto federales como municipales, para la realización de esta hidroeléctrica. Por otro lado, las comunidades que se ven afectadas, que se sienten afectadas, han hecho movilizaciones en la zona, han bloqueado carreteras, han juntado firmas, han
hecho pues lo que han tenido a sus manos. Incluso por ahí en internet mandaron una consulta ciudadana para que la gente se sumara, y llevan algo así como 100,000 firmas, ¿no? 100,000 apoyos. Esto nos da a que tenemos un conflicto en el que, si bien los permisos dados por las autoridades, nosotros como el nuevo gobierno, obviamente ponemos en tela de juicio, lamentablemente por la experiencia previa que tenemos de los organismos que nos dirigían en las anteriores administraciones, por los temas de corrupción que todos sabemos, y nos pareció suficiente para realizar dos foros, uno aquí en el Congreso del Estado y otro en Puerto Vallarta, que será el día de mañana, y para ello invitamos a especialistas en el tema y les proveímos de la información, obviamente, que nos proveía la empresa, así como sus perspectivas, sus puntos de vista y sobre todo las alternativas que pudiéramos llegar a tener si es que fuera el caso que no fuera viable, ¿verdad? Y también, de la misma forma, si el proyecto estuviera justificado y tuviera la viabilidad necesaria y suficiente para que nuestra perspectiva la apoyara, obviamente también esperamos que se vierta, ¿verdad? Entonces, en obediencia y en cumplimiento a el sistema que nosotros estamos promoviendo como Congreso de Parlamento Abierto, les queremos dar las voces a los profesionales, a los especialistas y a la sociedad que está involucrada en un conflicto ahora tan delicado, que incluye ecología, incluye dinero, incluye un problema social de un sistema de vida que están llevando las gentes que, al parecer, o según ellos sienten, están por ser agredidos. Entonces, creo que las mejores decisiones se toman con la mejor información. Es por ello que invitamos el día de hoy a los panelistas que ustedes ya escucharon, y sin más, doy por inaugurado este foro y le regreso el micrófono a Melissa, no sin antes nuevamente agradecer a los ponentes y a los visitantes que el día de hoy están escuchando este foro, y confiamos en que a través de los medios de comunicación que también el día de hoy nos acompañan, vamos a poder lograr que el estado de Jalisco, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y todas las personas que tengan a bien querer saber de este tema, que creemos que es de suma importancia, que involucra el agua y la producción de energía eléctrica, creemos que es muy buena oportunidad para que podamos aprovecharlo y ampliemos nuestra información. Muchas gracias y adelante, Melissa, por favor. Muchas gracias. Nos gustaría darle la voz ahora al doctor José Antonio Gómez Reina con el tema Agua, criterios y políticas internacionales en el manejo sustentable. Bueno, antes que nada agradecer pues al diputado y al Congreso la invitación a este foro. Obvio que el tema es muy grande, es muy amplio, pero voy a tratar de ser un poco, ese no, o sea, esa no es la de, si quieres vete al PowerPoint, es la de la derecha, pon una copita grande para que quede más una sola, ahí está. Bueno, es un tema bastante extenso, obvio que voy a tratar de ser tratar de ser lo más simple que se pueda con relación a lo que es la temática. Entonces, la próxima, por favor. Vamos a hablar del agua.
pues el agua es un elemento sencillo, básico. Según parece, todo el mundo necesitamos el agua. El 97% de la biota pues vive gracias a eso, ya sean vegetales o animales. Nosotros como sistemas humanos requerimos del agua. El agua tiene dos variables, una, la cantidad de agua que tenemos, y la segunda, la calidad de agua. Entonces, la cantidad de agua es lo que tiene mínimo cada ser humano para poder sobrevivir. Y también sus actividades antropogénicas, todos sus desarrollos, la agricultura, el comercio, las ciudades, etcétera, todo está relacionado a este tema. La siguiente. La Tierra, pues inicialmente, pues sabemos que cuando estudiamos por ahí en la primaria nos dijeron que la Tierra estaba formada primero por un núcleo que se llama NIFE, y luego seguía el cial, que está formado por silicio y aluminio. El primero era níquel y fierro, y luego silicio y aluminio, que es el cial, y luego la litosfera, que son todos los continentes, mares, todos los continentes, islas y demás. Y luego teníamos, después de la litosfera, teníamos todo lo que es mares, lagunas, la hidrosfera. Y luego también tenemos otro elemento que viene siendo la atmósfera. La atmósfera viene siendo agua que se encuentra en forma de vapor. Y hay otro que se llama magnetosfera. Esta magnetosfera es la que sirve para que las radiaciones solares hagan todo lo que se llama el ciclo de la vida y el ciclo del agua. La siguiente. Bueno, ¿cómo podemos tener agua? Pues el agua la podemos tener en forma de hielo, la podemos tener en forma de agua, la podemos tener en forma de vapor. Y estos elementos pues tienen sus características. En muchas partes del mundo el agua la tienen por deshielos. Quiere decir que nuestras zonas, nuestro país, que se encuentra en una zona intertropical, pues no tiene deshielos, no tiene ningún glaciar cerca. En Europa sí lo hay, por eso el agua tiene otras condiciones. Aquí la única forma de tener agua es agua de lluvia. La otra viene siendo el agua que se encuentra subterránea, o sea, en los acuíferos. Y estos que pueden ser fosilizados o de recarga, unos que se van a recargar y otros que cuando les saquemos se acabó. Por tal motivo tenemos que tener un balance, cantidad de agua que llueve con relación a todo el ciclo del agua. La siguiente. Bueno, este es el lago Lake, o sea, este se llama el lago Lois, que se encuentra en Canadá. El deshielo que vieron anteriormente genera este tipo de lagos, que aquí en México pues no tenemos este tipo de lagos. La siguiente. Bueno, estos son los Alpes. Y en los Alpes vemos el lago Constance, y en los Alpes cada día hay mayor deshielo. Por tal motivo, Europa se va a encontrar en una crisis con relación a la calidad del agua y cantidad de agua. La siguiente. Esta es la dinámica atmosférica. Si se fijan, pues aquí tenemos a México, pero estamos viendo cómo toda la dinámica atmosférica va a generar la precipitación en diferentes zonas. En las zonas intertropicales nosotros tenemos dos tipos de depresiones, las que son por el Golfo y las que son en el Pacífico, que se generan en África. Ahí se generan, y el calentamiento sobre las zonas ecuatoriales, o sea, entre el Ecuador y los trópicos, tanto de Cáncer como de Capricornio, nos va a determinar la cantidad de lluvia que tenemos. La siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de un ciclón en desarrollo, y ven ustedes toda la nubosidad y ven lo que se llama el frente. Un frente en donde tenemos una temperatura diferente a la otra. Y esto es a través de las presiones altas y bajas. Entonces, si nosotros medimos la presión y vemos la cantidad de humedad que tiene la atmósfera, podemos hacer una predicción que si va a llover o no va a llover. Las zonas que tienen mayor lluvia en la República Mexicana son las costas, y se van retirando en la latitud norte. La siguiente. Ahí tenemos otro ciclón, el Katrina. Y este tipo de ciclón durante mucho tiempo se decía que eran amenazas. Entonces hizo el centro de ciclones en Miami, en donde se empezaron a destruir estos ciclones. Y esto hubo un cambio climático en todo lo que es el mundo. La siguiente. Este es el ciclo del agua. El ciclo del agua es muy sencillo. Primero tenemos precipitación. Esta precipitación fue por evaporación, ya sea de los mares, de lagos o de la biota. ¿Qué quiere decir? Que cada planta, cada animal tiene una cierta cantidad de agua. Y también tenemos nosotros lo que viene siendo la filtración del agua, y esta filtración del agua nos da lo que vienen siendo los sistemas de acuíferos. Y esos acuíferos tienen esas condiciones. Entonces hay una transpiración, y esta transpiración tiene que ver con la cantidad de insolación que tenga. La siguiente. Bueno, fácil. Este es un frente.
Entonces tenemos una alta presión y una baja presión. Entonces en la atmósfera, cuando se presentan las condiciones y hay una cierta cantidad de humedad, que nosotros le llamamos higrometría, automáticamente hay una precipitación. Últimamente, por el calentamiento global y la cantidad de carbono, la temperatura se ha incrementado. Como se ha incrementado, las lluvias van a ser más torrenciales a poco tiempo, pero ya cambió el ciclo principalmente de las estaciones del año, se han ido modificando. La siguiente. Ahí tenemos una tormenta en el mar. Ahí tenemos una depresión y una tormenta, la que sigue. Eso ahorita. Este es como estamos en la República Mexicana. Si se fijan, según la Comisión Federal de Electricidad, la lluvia, aquí tenemos en el norte. En el norte de la República es el 20% de la lluvia que hay en el país. Y en el sur tenemos el 80%. Los grandes embalses los vamos a encontrar acá. La gran cantidad de agua la vamos a encontrar acá. Y luego, población. Sí, fíjense la cantidad que hay en el sur, el 24%, con relación a esto. Zona de riego, 90, 10%. Industria. El Producto Interno Bruto se produce más donde no llueve que donde llueve. Entonces quiere decir que la gente tiene que utilizar mejor el agua. Y en estas zonas, pues simple y sencillamente el Producto Interno Bruto, la población y la industria está hacia la baja. Entonces esto es muy importante para saber realmente cómo es la distribución. Todas las depresiones empiezan aquí o empiezan acá. Si se fijan, siempre que vean una depresión van a decir en Oaxaca, enfrente de Guerrero, etcétera, y ahí empieza a desplazarse hasta llegar a lo que se llama el efecto de las fuerzas de Coriolis y lo desplazan mar adentro o lo jala hacia el continente. La siguiente. Bueno, esta viene siendo una modelación en relación a la principal cuenca de la República Mexicana, que es la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Esta es la parte de Toluca, donde se origina, y aquí tenemos el Pacífico, donde sale. Toda esta cuenca es un manejo integral con relación a lo que se llama un sistema multitemporal. Para analizar lo que sucede en un punto, hay que extendernos. O sea, no podemos hacer un estudio. Si yo quiero decirle, oiga, doctor, me duele este dedo, pues posiblemente me tenga que hacer un análisis completo de qué es lo que tengo para saber cuál es el efecto. La que sigue. Bueno, esta viene siendo la cantidad de ríos que tiene esta zona. Y aquí estamos observando también diferentes colores. Esto es a través de lo que se llama imágenes satelitales, y en estas podemos definir perfectamente las condiciones de la vegetación, cantidad de agua o no. Se llaman firmas espectrales. Con esto se trabaja con sistemas satelitales a multitemporales. ¿Qué pasa en enero? O sea, ¿qué pasa en las 4 estaciones del año? ¿Para qué? Para poder definir cuáles son las condiciones de la cantidad de humedad y la cantidad de lluvia. La siguiente. Aquí está la multitemporal, abril, octubre y enero. Si se fijan, las condiciones van cambiando. Entonces ahorita, si vemos los bosques, pues vamos a ver bosques secos. Vamos a ver que el pasto está de un color pardo, pero empieza a llover y empieza otra vez a retenerse toda esta humedad. Quiere decir que una lluvia también los vegetales la retienen, también la retienen los animales, etcétera. La siguiente. Bueno, esto viene siendo la higrometría, y esta higrometría es la humedad relativa. Esta humedad relativa ya es antigua esta información, pero si se fijan, cada una de estas curvas tiene su característica de qué cantidad de humedad tiene. Ya se modificó. ¿Por qué se modificó? Porque ahora la humedad ya ha cambiado. Las zonas semidesérticas se están convirtiendo en desérticas. Quiere decir que el cambio climático, la cantidad de radiación solar se está modificando bastante y la humedad del suelo es diferente. La siguiente. Ahí está toda la cuenca, todos los ríos. Ahorita vamos a hablar de esta zona, que es importante determinar qué condiciones tienen. El parteaguas es de la Sierra Madre, o sea, occidental, hacia el Pacífico. La siguiente. Bueno, esto, pues ya, pero se los explico. O sea, si no le entienden, yo menos. Pero este es un algoritmo que se utiliza para poder hacer una definición perfectamente de la cantidad de agua. Lo que llueve, lo que se evapora, lo que transpira, lo que se infiltra, lo que se va a la biota, o sea, todo esto es un modelo matemático, pero primero tenemos que medir es qué cantidad de lluvia tenemos. Y la cantidad de lluvia es a través de estaciones de monitoreo.
tienen que ser estaciones bien calibradas y tienen que ser analizadas en tiempo real. Esto se hace en Europa, o sea, todas las estaciones de monitoreo son en tiempo real. Toda la información se va a hacer un vaciado en este algoritmo, y este algoritmo nos dice perfectamente en cada uno de los puntos de la región de estudio qué cantidad de humedad tenemos, qué se fue a la flora, a la fauna, etcétera. Hay un tema aquí que es importante. Me voy a salir con 2 minutos del tema. Si se fijan, Jalisco ahorita está vendiendo mucho aguacate y mucho berry. Está vendiendo agua virtual. Está vendiendo agua, la huella hídrica. ¿Por qué? Porque los países que no tienen agua están utilizando este tipo de explotación de agua para poder sacar este producto. Y el valor no es lo que es la fruta, sino el agua, la cantidad de agua. Ya seguimos. Entonces, si hay alguna duda, preguntan. Bueno, estos son los niveles máximos del lago de Chapala. ¿Por qué pongo esta? Bueno, pues esta la podemos analizar y podemos decir son cíclicos. Pero si yo analizo con relación a los años qué mano ha metido el hombre, pues vamos a ver qué ha pasado. La siguiente. Fija, qué barbaridad. Son presas. Entonces tenemos una presa aquí, tenemos otra presa aquí, una sobre la elevación de Solís, y estamos viendo todas, desde Antonio Alzate, que es una de las presas, hasta podemos hablar ahora de, o sea, el Cajón, Aguamilpa y la Yesca. Si hablamos de Santa Rosa, que se hizo en los 60, pues vamos a ver cómo se ha comportado ya el Santiago. Pero el río Lerma, aquí están todas las presas. Quiere decir que estas presas tienen una condición. Y las presas tienen también una caracterización que se le da a través de la Comisión Nacional del Agua. Es una presa para actividades agrícolas, es una presa para público urbano, o sea, ¿qué tipo de presas? Entonces, a nivel mundial, la mayoría de las presas ya se están quitando. ¿Por qué? Porque estas políticas han cambiado todo lo que viene siendo el proceso de la sustentabilidad, el desarrollo y demás. Más adelante lo platicamos, quieto. La que sigue. Bueno, estas son las microcuencas que se tienen en toda la región, en todo el estado. La que sigue. Bueno, aquí hay municipios que han tenido sequías. Entonces, si quiere decir que hay municipios que han tenido sequías, pues quiere decir que aquí estábamos, ya se acabó. Bueno, ahí abajo, en donde está Cabo Corrientes y donde está Puerto Vallarta, se fijan que tuvieron problemas de sequía. Y si están en la playa, pues ¿cómo? Entonces los vientos alisios y contralisios cambian su humedad. La que sigue, por favor. Esto es muy importante, se llama el ordenamiento territorial y las políticas públicas. Aquí tenemos 2 países. En uno, ahí la línea amarilla determina que no se puede modificar el medio ambiente. En el otro sí. ¿En cuál creen que se hizo la modificación? Pues en la parte superior. Estamos viendo con una imagen satelital cómo se ha ido modificado el medio ambiente. Y esto impacta porque cada uno de los vegetales retiene el agua y la cubierta vegetal lo va a retener. La siguiente. Ahí está antes de julio de 1975, la que sigue. Después de que se cambiaron las políticas públicas, que hubo una deforestación total. Entonces, el uso del suelo, mi pregunta, ¿quién lo define? ¿Lo define un grupo multidisciplinar para ver cuál realmente es el objetivo del Estado, del país o de la nación? ¿O lo definen por intereses propios? La que sigue. Ahí tenemos otro ejemplo claro que afecta el agua, la deforestación. Los que hayan ido últimamente a Puerto Vallarta se van a dar cuenta que están haciendo la autopista y van a ver cómo se está impactando mucha de esta parte de la cubierta vegetal. Pero no nomás es la deforestación. Aquí la última deforestación que se tuvo aquí en la parte alta de San Gabriel, ya vieron lo que pasó. Y si ven ustedes las fotografías van a ver árboles podados con motosierra y con troncones. Y esta agua que se iba a retener, pues pasó. La que sigue. Ahí tenemos incendios forestales. Aquí tuvimos uno en la primavera. Se hace el incendio y luego hay que volverlo a sembrar. Pero mi pregunta, ¿y qué pasa con el ciclo del agua? La siguiente. Ahí tenemos otro ejemplo de incendio forestal. La siguiente. Voy a ponerles el ejemplo de lo que pasó
en Alemania. En Alemania hay una selva muy importante que se llama Selva Negra. En la Selva Negra tuvieron un gran incendio. Estoy hablando de hace unos 9 o 10 años. Hubo un macroincendio. ¿Saben cuál fue el programa de reforestación? 0. Prohibido sacar un tronco, prohibido entrar gente y prohibido cualquier actividad. Y todos los brigados, el gobierno los sacó, los indemnizó y se quedó. ¿Saben qué pasó en la Selva Negra? Que ya se volvió a reactivar. Y aquí lo primero que hacemos, vamos a reforestar, a pisar las cenizas, a compactar suelos y a cambiar toda la dinámica natural del bosque. La que sigue. Ahí tenemos un ejemplo típico de un bosque talado. La que sigue. Unos hasta fosilizados ya. La que sigue. Bueno, pero el hombre también está modificando los caudales. Por ahí hace tiempo en una reunión tuvimos con un funcionario y nos decía, es que el agua se tire en el mar, la de los ríos. Entonces no tenemos que dejar que se tire el agua al mar. Se les informa que los ríos y las deltas de los ríos cuando llegan al mar son los que producen toda una serie de ecosistemas. Producen las playas, producen los esteros y producen toda una biodiversidad. Entonces hay que saber manejar este tipo de embalses. A nivel internacional, las grandes presas ya están fuera. Y no nomás porque se diga, por los grandes accidentes que se han generado. Si ven la de Brasil, en Brasil la cortina se dio y fue inundación. Y si ven en Laos también fue otra. En Michoacán también es otra. Mi pregunta, ¿qué me haría? Más o menos hace 4 o 5 años teníamos un inventario de que 111 presas en la República Mexicana no tenían mantenimiento. ¿Y qué hicieron en Washington? En Washington la vida útil de una presa son de 100 años. Y si me regreso a la gráfica de las presas, ¿cuántos años tienen las presas? Ya tienen su vida útil, no son eternas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, esta es una presa que está haciendo en el Zapotillo. Ahí si se fijan, no nomás a veces es el embalse, sino el daño colateral que hay. La siguiente. Ahí tenemos, y vean todos los caminos de llegada, etcétera y demás. La que sigue. Esta es otra presa, la que sigue. Esta es la presa Solís, la que sigue. Esta es la presa Allende, estas son de Guanajuato. Y dicen que Guanajuato no tiene agua y las 3 que puse son de ahí. Y Solís ha tenido más agua que el agua de Chapala en el año 2000. La siguiente. Bueno, el problema de la presa no nomás hacer la presa y sacarle el agua, sino que muchas veces estas presas, todo el agua que se retiene, se utiliza para procesos agrícolas o simple y sencillamente para poblaciones. Entonces hay que preguntarnos si la presa en proyecto es una cortina especial nomás para generación de energía eléctrica donde se va a turbinar o si va a ser para otros intereses. ¿Va a ser para la agricultura? ¿Va a ser para desarrollos urbanos? La que sigue. Ahí tenemos los canales. La que sigue. Este está revestido. Bueno, vamos a brincar un poquito, ahora vamos a hablar algo de mecánica y de hidrología. Hay 3 tipos de turbinas para generación de energía eléctrica, ¿verdad? Está la Pelton, está la Francis y está la Kaplan. Esta Kaplan, la de aquí, pues se dan cuenta que es una hélice. Pasa el agua, gira y esto va conectado a un generador y este generador a una subestación. De la subestación se eleva el voltaje y se manda la línea para el consumo. Aquí tenemos la Francis, que es un rodete donde las flechas que están horizontales, entra el agua, hace girar, sale por abajo y listo. Y la turbina Pelton, que tiene un chiflón o varios chiflones que hacen que se active este rodete. La siguiente. Aquí está cuáles son cada una de ellas. Hay que conocer cuál es el proyecto para saber cuál es el caudal que tienen concesionado. Hay que recordarnos que aquí en Jalisco los caudales concesionados, o sea, los metros cúbicos por segundo, la Comisión Federal de Electricidad no recibió ya caudales de la Comisión Nacional del Agua en 1985 y separó el Salto, toda la parte de aquí de está Intermedias, Juntas, Colimilla, todos ellos. ¿Por qué? Porque no había caudales suficientes. Entonces el caudal suficiente tiene que ver con el tipo de turbina y cada turbina tiene una altura de diseño.
a 7 metros, a 20, a 50, etcétera. Cada una de ellas, esa es la altura mínima que se requiere de energía potencial hidráulica para hacer girar la turbina. La siguiente. Aquí estamos viendo el principio. Este viene siendo la cortina y la cortina tiene lo que se llama el tubo de llamada. Este tubo de llamada hace girar la turbina. El agua turbinada se va hacia la parte baja y este generador, al estar girando, se tiene que poner en sincronía para saber la frecuencia que se manda al transformador para elevar la corriente y mandarlo a través de la línea. Quiere decir que no nomás va a ser una cortina, sino que aparte de la cortina tenemos que ver cómo se va a evacuar la energía y las obras complementarias de la subestación y de lo que es la casa de máquinas. Las casas de máquinas tienen que ver con la cantidad de caudal concesionado para saber cuántas turbinas se van a conectar. La que sigue. Bueno, pero hay otro dato que hay que analizar. Miren, ya le brincamos ahora a la geología y a la tectónica de placas. Esta viene siendo una dinámica natural de la magma. Y la magma te va generando toda una serie de movimientos de placas. Y estas placas te van generando en las costas lo que vienen siendo las sierras. La Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental. Pero también te generan otros elementos que son esos extractos volcánicos. En esa zona que viene siendo el bloque Jalisco, ahí remata con el de Tepic. Y ahí vamos a ver la gran cantidad de dinámica sísmica. Y esta dinámica sísmica es muy elevada. Quiere decir que es una zona de alto riesgo. Toda la parte esta. Según yo, la siguiente. Aquí lo estamos viendo. Aquí está nuestro proyecto. Este es el bloque Jalisco y aquí estamos viendo la placa de Rivero, la del Pacífico, Cocos, etcétera. Todas estas son placas que se succionan sobre la placa norte, o sea, de América. Y esto genera lo que se conocen como sismos. Y estos sismos, toda esta parte desde aquí ya no se ve. Pero, bueno, de ahí de donde está el número 1, desde ahí empezamos y todo esto se llama Eje Neovolcánico Mexicano. Y termina en Toluca. Entonces empezamos con el Cheburuco y luego llegamos a una parte que se llama el volcán Colima, Nevado Colima, y luego llegamos a Michoacán. Ahí tenemos otro volcán y luego de ahí nos vamos al Estado de México, al Toluca, etcétera, hasta llegar al Nevado de Orizaba, al pico de Orizaba. Quiere decir que esta tectónica de placas, simple y sencillamente podemos hablar de que no tenemos nosotros una estabilidad 100% definida en un suelo. Por tal motivo, la mayoría de las placas que están ejerciéndose, hay que estarlas midiendo. Se llama sísmica pasiva. La Comisión Federal de Electricidad tiene contratos para estar checando la sísmica pasiva aquí en lo que viene siendo la primavera. Y también lo hace la Comisión Nacional del Agua en sus diferentes cortinas. La siguiente. Ahí tenemos un ejemplo también de una falla de subducción, o sea, de repente se va el suelo. ¿Por qué? Porque lo desforesta, porque hay una corriente de agua, etcétera, y esto puede generar el daño que se presentó en Brasil y el daño que se presentó en Laos fue por este motivo. Y hay otra que también se hizo en California. En California el canal de salida de excedencias, o sea, se hace la cortina y cuando llega a un cierto nivel empieza a desfogar la presa. Y falló y generó un gran problema de inundación, que por cierto no hubo muchos muertos en California, pero fue por esto. La siguiente. Bueno, para poder saber cómo está la calidad del agua que vamos a tener en muchas partes, se hace lo que se llama la dinámica de plazo. La dinámica de medio plazo consiste, miren, esto fue para limpiar un río en Londres, que pasa exactamente por Londres. Ahorita que estamos con la idea de limpiar un río. Empezaron en 1972 y terminaron en el 98. ¿Y qué hicieron primero? Pues primero utilizaron imágenes satelitales y todo lo rojo era contaminación. ¿Y qué hicieron? Eliminar la contaminación. Y aquí no, aquí traemos otras ideas, otras formas y demás. Esto se empezó en el 72 cuando aparecieron las dinámicas de color. La siguiente. Ahí tenemos otro. Todo lo que está azul viene siendo contaminación de... ¡Ah, qué detalle! ¿Quién me lo mandó regalar? No, pero, entonces, todo lo que sea en azul
es contaminación de una mina en Estados Unidos. La siguiente. La siguiente. Contaminaciones que no se ven, radioactivas, nanomateriales, hormonas, antibióticos, todos los persistentes, la norma oficial mexicana no los cuenta. ¿Por qué? Porque está muy laxa. La siguiente, petróleos y aceites. La siguiente, el río Sonora, si se acuerdan del desastre de Sonora, pues aquí está. La siguiente, la siguiente, la siguiente. No, pues la otra. Esta es una planta de tratamiento. Si se fijan, ahora tenemos tornillos sin fines. ¿Para qué? Para que se muela todo lo que viene de basura. Botes, triques y demás. ¿Qué nos falta? Cultura. Y esa es una planta de tratamiento. Y vean el color del agua. La que sigue no es fábrica de refresco. Es una planta de tratamiento. La que sigue, otra planta de tratamiento. Pero este ya parece hasta lodo. Y la pregunta, ¿y quién es el responsable de ensuciarlo? Lo mismo que pasó en el Santiago. Según la macro-recomendación, no hubo responsables. Fue la naturaleza la que se contaminó. La que sigue, aceites. La que sigue, otros aceites. La que sigue. Este río no le echaron jabón, sino que así viene. La que sigue, otro ejemplo de contaminación. La que sigue. La que sigue. Desorden. ¿Por qué desorden en los municipios? Un drenaje sobre el cauce del río. Y según la norma, la zona federal es la máxima acotada ordinaria o histórica más 10 metros. Y no nomás está el drenaje, sino que también tenemos ahí lista una escuela o una casa. Entonces la invasión por todas las ciudades y por todas las partes de la República tenemos este desorden. Y empieza a llover y la basura a la cuenca. Y la pregunta, ¿y quién pone orden en todo esto? La siguiente. Bueno, esta es la presa de Tustepec. El presidente municipal, en vez de poner un sistema donde recolectar la basura, pues lo tiraba en la presa. Y la presa pues lo echaba para afuera. La que sigue. Tustepec es la primera planta. Este ya no es Tustepec, este es aquí en Guadalajara. No les digo por dónde, pero es un río que quieren entubar. Ahí por Atemajac. La que sigue. Esta viene siendo una pluma de descarga sobre el río Lerma, antes de entrar a Chapala. El que sigue. Bueno, este es el Salto de Juanacatlán. Este ya más o menos, el Salto se ha hablado mucho de él, etcétera. La que sigue. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues la calidad del agua afecta a la biota y también al ser humano. Y ahí tenemos todo lo que nos puede pasar con relación a todos los materiales que tiramos. La que sigue. Este es un muestreo que se hizo en tiempo real con satélite, lo estuvimos haciendo y encontramos infinidad de elementos que están prohibidos desde hace 30 años y siguen apareciendo ahí, como el DDT. ¿Y quién se lo toma? Pues el 60% de esa agua llega a Guadalajara. Piénsenle quién se lo toma. En la que sigue. Bueno, esta es concentración de metales pesados, cada uno de ellos. La siguiente. Aviso, aquí abajo hay agua. O sea, ahí va una lanchita. Todo esto es basura. La que sigue. Y los daños que se generan con descargas clandestinas, como viene siendo aquí la presa de Valencia, en donde hubo mortandad y en todas partes. En ese tiempo la secretaria encargada de la Semadet dijo que era natural y que se habían puesto de acuerdo todos los peces para morirse. Y es la única parte del mundo donde se ponen de acuerdo los peces. Pues muchas gracias. Ahí quedó. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Muchas gracias, doctor. Damos la palabra ahora al maestro Miguel Magaña Virgen con el tema Medio Ambiente y Recursos Hídricos. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y de antemano gracias por su paciencia. Gracias al diputado que
nos invitó. En principio le habíamos comentado que posiblemente no estuviéramos aquí porque, bueno, son situaciones de trabajo, pero empezamos a revisar los documentos, a revisar el asunto de este tema que nos trae y creo que es importante platicar con ustedes. Como bien lo decía el doctor Gómez Reina, esto es un verdadero conflicto. Si desaparecieran los insectos en el planeta, absolutamente tendríamos un colapso. Si desapareciera el hombre no le pasa nada, absolutamente nada al planeta, por la razón de que llegamos cuando ya todo estaba establecido, todo estaba ordenado y organizado. Más de 4.000 millones de años se tardó el sistema solar en conformar lo que tenemos como Tierra. Y cuando llegamos se nos olvidó y se nos ha olvidado de que hay reglas, hay orden, y ese orden que la naturaleza daba es justamente el orden que hemos desordenado. En 1972 a nivel mundial hubo un parteaguas en la gestión ambiental. Estocolmo y muchos países, 152 países se comprometieron a cuidar las condiciones ambientales, a preservar y por supuesto a defender lo que consideramos que es nuestro. Alguien dijo por ahí en una religión que la tierra fue hecha para el beneficio y disfrute del hombre y que el hombre tiene poder sobre la bestia y sobre todo lo demás. Gran mentira, pero lo seguimos creyendo. México no se quedó atrás en esta firma internacional y surge la legislación en materia ambiental. Surge una serie de elementos, requisitos, sobre todo la política ambiental que establece México, en donde establece los instrumentos que hay que utilizar para tratar de resolver ese gran conflicto que día a día estamos creando. Tenemos más problemas ahora que en 1972, tenemos más conflictos ahora que antes que existieran las dependencias y antes que tuviéramos ese concepto de educación ambiental. Cada vez la situación va hacia abajo y no hemos resuelto nada. Hace más de 50 años que estamos hablando de educación ambiental y seguimos hablando solamente. Hace 45 años que estamos hablando de desarrollo sustentable y solamente sigue en los discursos, sigue en los papeles y no hemos logrado sacar el concepto de sustentabilidad de los discursos. Se ha enriquecido mucha gente con la gestión ambiental y se ha empobrecido el ambiente. Es una realidad que vemos en todas partes. De tal manera que ya hace algunos años iniciamos en lo que es en el estado de Jalisco, nos tocó la fortuna de iniciar la aplicación de este instrumento que marca la política ambiental. Nos marca varios: ordenamiento ecológico, impacto ambiental, áreas naturales protegidas, investigación, educación ambiental, y establecimos en Jalisco lo que es el instrumento de la evaluación del impacto ambiental. También nos tocó la suerte de iniciar, diseñar lo que es ahora la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, ahora es Desarrollo Territorial. En estos dos elementos conocí a dos personas que me parece que debo de mencionarlas. Rafael Guzmán Mejía, que de alguna manera fue parte importante en la conformación de la Reserva de la Biosfera de Manantlán. Trabajamos muchos años ahí y realmente nos enfrentamos a una situación muy particular. Tengo un respeto muy especial por Rafael, su conocimiento, su compromiso y sobre todo su dedicación a la protección del ambiente. En los procesos administrativos conocí a otra persona, Javier Silva. Javier Silva, abogado, creo que de los 3 o 4 abogados ambientalistas que por lo menos yo le respeto, él es uno y el más antiguo, no por edad sino por sus conocimientos, y tuve la oportunidad pues de coincidir con dos personajes que ahora justamente están uno de un lado y otro de otro, y creo que esto es muy interesante comentar pues cuál es la propuesta que tenemos a este respecto. Los problemas ambientales se han generado y se siguen generando porque como que no creemos en el cambio climático, como que no creemos en la legislación, seguimos insistiendo que levantando el dedo o por votación vamos a resolver un problema tan complejo, un problema tan amplio, un problema que no hemos podido resolver, y me parece que es algo que tenemos que voltear a ver. Es necesario, es muy importante la reforma
en materia administrativa de la gestión ambiental en este país, porque con las condiciones en que estamos no hemos resuelto nada, nada que realmente valga la pena y que nos lleve a algo. No podemos, si alguien requiere una operación, no podemos reunir a la familia y a los amigos y decir, a ver, voten, a ver quién quiere que se le opere o quién quiere que no se le opere. Para eso está la ciencia, para eso está la técnica, para eso está justamente los conocimientos, los estudios y, por supuesto, el compromiso que todos tenemos. Este conflicto es muy parecido a lo que pasó en San Gabriel en su base administrativa y legal. Tengo algunos datos que quiera planteárselos para platicar sobre ellos. Si me da la siguiente, por favor. ¿Otra más? Ok. ¿Perdón? ¿Me retiro o me acerco? ¿Más cerca? Perfecto, gracias. Bien, estos son los antecedentes del conflicto pues, que se ha estado manejando en prensa y demás. Esta información la obtuve porque se me hizo llegar justamente por la empresa que está a cargo de este proyecto. Y bueno, realmente se basa esta empresa en la Ley General de Equilibrio Ecológico de Protección del Ambiente, dado que las condiciones legales dicen que el asunto de agua tiene que ser una competencia federal. La que sigue, por favor. El Reglamento de Impacto Ambiental de la Ley General de Equilibrio Ecológico de Protección al Ambiente establece cuáles son las obras que deben de presentar los estudios de impacto ambiental o la manifestación de impacto ambiental y cuáles son las que no lo deben de hacer. Por lo tanto, la que sigue, la empresa solicita la exención de la manifestación de impacto ambiental debido a las características de la misma planta, la planta hidroeléctrica, mini planta hidroeléctrica le llaman, y entonces considerando la dimensión, curiosamente arriba de 3 megawatts se presenta estudios de impacto ambiental, esta tiene 2.95, entonces realmente se maneja al límite para que, de acuerdo a la ley, pues no se presente la manifestación de impacto ambiental que fue solicitada en la delegación de Semarnat aquí en Jalisco, que luego de repente me siento como que es un submarino, solamente sabemos que existe cuando salen los torpedos. Pero bueno, ahí establecieron y ahí dictaminaron eso. La que sigue, por favor. Entonces, hay dos situaciones que me parece interesante el documento que yo recibí. Dice, está exento el proyecto de presentar la manifestación de impacto ambiental. Lo que está en azul, no sé si viene en un documento, si la autoridad señala eso, o si simplemente es una parte textual para poder fortalecer que el proyecto no va a generar impactos ambientales. Quien señala que el proyecto no va a generar impactos ambientales significativos y quien señala que sí va a generar impactos ambientales significativos, lo hacen fundamentalmente pues, por sus puntos de vista, por las actividades y porque quieren pues, que esa condición se dé así. La única forma de saber si va a generar o no impactos ambientales y si estos impactos ambientales son significativos, son positivos, son negativos, es con un estudio, con una manifestación de impacto ambiental. Si no hay manifestación de impacto ambiental, nos quedamos en juicios de valores, nos quedamos en pues, el que tiene más verbo, el que tiene más habilidad, el que tiene más presión, el que tiene más fuerza, empieza a llevar las cosas a los lados. Y yo creo que eso no se trata, porque para eso hay una ley, para eso hay reglas, para eso hay ciencia. Pero bien, la Secretaría, la Semarnat dice, no requieres presentar estudio de impacto ambiental, porque los requisitos que tú presentas, pues nos dice la ley, el artículo 5, no es necesario. La que sigue, por favor. Esto, si puede hacerlo más grande, no es más grande, es ampliarlo. Ok. Esto es un listado de impactos ambientales que genera una planta similar en otro estado de la República. Y ahí está el listado de impactos ambientales que generan. No implica que los impactos ambientales que generan sean negativos o sean todos positivos o sean irreversibles, pero generan impactos. ¿Por qué? Porque estamos modificando el medio y esa modificación del medio por consecuencia trae una situación de este tipo. Entonces, este documento, la siguiente por favor,
hay impactos en el suelo, impactos en la atmósfera, impactos en el agua, impactos en la vegetación y en todo ello. No quiere decir tampoco que vamos a someter a los recursos naturales a un castillo de cristal y que no los vamos a tocar. El problema no es lo que estamos haciendo, el problema es cómo lo estamos haciendo. Desarrollo sustentable, que es una palabra tan utilizada que prácticamente uno deja de creer ella. Tenemos que cambiar a lo que es el desarrollo ordenado, regresar ese orden que perdimos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, el desarrollo sustentable no es hacer bien lo que estamos haciendo mal, es hacerlo diferente. Y no nos hemos atrevido a hacerlo todavía diferente. Por lo tanto, la que sigue, por favor. Igual, ustedes verán también, si la puede ampliar, que sí genera impactos ambientales este tipo de obra, que es diferente al impacto ambiental que genera una planta hidroeléctrica, megaplanta, una megapresa, por supuesto, que es diferente. Esta es una buena alternativa, en función de la presión que tiene sobre el medio, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? Y realmente cuáles son los resultados que vamos a obtener para ver hasta dónde podemos autorizar o no. Creo que ese es el punto, no se trata de sí, no, sino cómo. La que sigue, esto solamente lo puse para que vean, pues, quien señala que no genera impactos, ahí están los impactos identificados justamente en una planta similar. Si queremos ver la parte de arriba, por favor, ahí está una manifestación de impacto ambiental, modalidad particular, mini central hidroeléctrica y justamente presentada en la Semarnat. ¿Por qué razón Semarnat señala que no es suficiente? Porque los límites, a lo mejor los números no llegaron hasta más de 3, que no lo sabemos porque no tenemos los documentos, pero sí sabemos que este tipo de plantas deben de presentar estudios de impacto ambiental, porque es donde se debe discutir, no en la prensa, no en las pancartas, no en las estaciones de radio, o sea, es en el documento. ¿En qué se basan los médicos para ver si van a operar o no van a operar? Pues en los análisis de laboratorio, de oídas o de levanten la mano. Creo que no es por ahí el camino. La que sigue, por favor. Bueno, igual esto es un listado importante, son 5 cuartillas donde se enumeran los impactos ambientales identificados, en dónde, cómo se dan y realmente qué es lo que se puede generar. Y después viene la evaluación y vienen las medidas de mitigación y demás. Una manifestación de impacto ambiental, para quien no tenga mucho contacto con ellos, un documento que nos dice quién va a hacer algo, en dónde lo va a hacer, este es el estudio del medio completo, qué es lo que va a hacer, el estudio completo del proyecto, cuáles problemas va a causar, el listado de conflictos y cómo los va a remediar, la lista de remediación, y con eso es suficiente para que la autoridad pueda emitir una opinión. Es claro que hay estudios de impacto ambiental que se presentan al gobierno federal, otros al gobierno estatal y otros al gobierno municipal, como debería de ser. La que sigue, por favor. ¿Qué dice Semadet al respecto? Estamos hablando de la legislación y estamos hablando de las entidades federativas. ¿Qué dice la Semadet? Dice, estableciendo normativa para la realización de las obras y actividades, sé que saben leer, pero quiero subrayar algo, en el derecho de vía de la carretera federal número 200, Melaque, Puerto Vallarta, en el municipio de Cabo Corrientes, determinando la sustitución de infraestructura como lo es la colocación de tubería de presión en el derecho de vía, no requiere autorización. Un galimatías ahí muy clásico a veces cuando salen los documentos, pero con esto está señalando Semadet que no es asunto de ellos, que es asunto federal. Y entonces el gobierno federal, la Semarnat, dice no debes de presentar estudio de impacto ambiental. Entonces queda una gran desprotección para el medio ambiente y que una gran desprotección de carácter legal. Entonces, sí genera impactos ambientales. La Semarnat dice, no tienes que presentar manifestación de impacto ambiental. La empresa, por supuesto, pues sigue lo que dice la ley. Y sin embargo, vemos que sí hay necesidad de que se evalúe el impacto, que se conozca el proyecto, que se evalúe el impacto para realmente tomar decisiones. No es para decir no es para decir tampoco sí, es para decir cómo. Si no tenemos toda esa información, pues van a seguir los golpeteos de siempre. No hay que olvidar que el hecho de que las obras tengan permisos no garantiza que no van a generar problemas. Lo vemos en San Gabriel. El cambio de uso de suelo, una parte se hizo sin permiso, pero la otra también se hizo con permiso y las dos partes generaron el conflicto por la forma como desarrollan ello. Entonces, un papel, un documento en materia de impacto ambiental, en materia ambiental,
no me garantiza que realmente las cosas se van a hacer como deben de hacerse. Eso implica, pues, otra vez a mi comentario, que si no modificamos el sistema administrativo, pues vamos a seguir viendo exactamente los mismos casos, como estos son muchos, que se repiten y estamos pues llenos de ese tipo de problema, y sobre todo con una desvinculación intersectorial, la federación por un lado, el municipio por otro lado, el Estado por otro lado, y personajes, gente expertos como los que mencioné, que además los conozco y sé de su capacidad, pues enfrentados en opiniones diferentes, cuando realmente habrá que sumar todos estos conocimientos para lograr mejores cosas. La que sigue, por favor. Revisamos lo que dice la ley estatal, y bueno, pues por aquí veo que realmente hay que preservar y restaurar el equilibrio ecológico, y que además la inducción del aprovechamiento sustentable, eso le corresponde al Estado, tiene que inducir el aprovechamiento sustentable. Y está sucediendo en nuestro territorio, está sucediendo justamente en un área muy frágil, por demás frágil, una zona transicional entre el continente y el mar, donde realmente es muy rica, pero también es muy frágil, donde tenemos vegetación, bosques mesófilos, una cuenca realmente muy afectada, porque no es la única afectación que tiene el río Los Horcones, que no sé si Horcones se refiere a lo que queda del árbol o los horcones, pero al final de cuentas hay mucho impacto en esa cuenca, una cuenca que no ha sido cuidada, no ha sido protegida, no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo, no es el único conflicto, pero sí es cierto que hay veces que las últimas gotas son las que derraman el vaso. Entonces creo yo que tenemos que atender esto de otra manera. La que sigue, por favor. Dice también la ley estatal, pues que hay que ordenar en el ámbito de su competencia y coordinarse con la federación y con los gobiernos municipales, evaluar el impacto ambiental de aquellas obras y actividades que no sean competencia de la federación. Entonces la pregunta, está con nosotros Alejandro, el licenciado Alejandro Ochoa, que realmente es un experto también en asuntos legales, que a lo mejor nos pueden ayudar. Decir, bueno, si la Semarnat dice no me corresponde, no presente estudio de impacto, ¿pasa al Estado o no pasa al Estado? Ese hueco, todas estas obras que establece el reglamento, que no deben de presentar manifestación de impacto ambiental, pues tampoco el Estado las pide. Y entonces esos grandes espacios y las lagunas creo yo que es el gran problema que tenemos, más aparte, por supuesto, la conducta de siempre ser los ganones desde cualquier área, no solamente desde la empresa, desde el área académica, desde el área de investigación. Todo el mundo quiere tener la razón cuando sabemos que la suma de conocimientos, la suma de razonamientos es lo que nos va a resolver el conflicto. La que sigue, por favor. Es una alternativa y obviamente, como les digo, no es mi área la cuestión legal, hay muy buenos abogados, pero veo, por ejemplo, en el mismo reglamento que cualquier actividad que tenga fines o objetivos comerciales sí debe de presentar la manifestación de impacto ambiental. Y esta es una obra que tiene fines comerciales y es una obra que evidentemente está en esta área. Ya si corresponde o no corresponde, y si ya sería una discusión que es necesario darla y no estar pues en situaciones de conflicto que no nos va a llevar a nada. La que sigue, por favor. Sugerencias, ¿qué es lo que sugerimos? Bueno, una revisión colegiada en el marco legal vigente para tomar decisiones. Y colegiada es todos los participantes justamente se tienen que sentar a la mesa a discutir esto con sus expertos para poder tener una solución. La otra es revisión por parte de Semarnat del procedimiento. ¿Está bien el procedimiento? ¿Qué pasa con aquellas obras que quedan fuera? O sea, ¿qué sucede con ello? Me parece que las reformas se han ido quedando atrás, hay que reformar la ley, pero bueno, hay que discutirlo. Yo creo que debe de participar el gobierno estatal y municipal en la regulación del impacto ambiental, porque no es solamente la obra o el aprovechamiento del recurso federal que es el agua, sino el uso del suelo, el cambio de uso del suelo y los impactos buenos o malos, grandes o medianos, significativos o no que se den, hay que revisarlos, hay que anotarlos y ver hasta dónde llega este proyecto para que de alguna manera sea integral y no solamente veamos en función de este proyecto, sino en función justamente de todo lo que puede impactar, porque también generará impactos económicos positivos, eso no hay que olvidarlo. Entonces no podemos sí o no, aquí no hay blancos o negros, hay una cantidad de grises que podemos aprovechar. Reforma, eso es obvio, la reforma a las leyes, pues para evitar esos huecos, lagunas o interpretaciones que a lo mejor, debo de decirlo desde ahorita, puede estar equivocado, pero
es lo que uno lee, es lo que uno ve. Y bueno, por supuesto, el ordenamiento hídrico de la cuenca del río. Dicen mis compañeros y mis amigos que hay que declararlo como un área natural protegida. Y yo me pregunto, ¿todas las áreas naturales protegidas que tenemos declaradas están protegidas? ¿Realmente han modificado? ¿Realmente están mejores? No. Pero si ordenamos ecológicamente el territorio, entra a nivel de ley, entra en un concepto legal y es obligatorio lo que se obtenga de eso, y se obtiene el uso sustentable de cada parte del territorio. Entonces debe de ordenarse la cuenca para ver su capacidad, para ver qué tiene, cómo se y qué puede aguantar también. O sea, y hay que revisar el ordenamiento ecológico, que no se menciona aquí, que no lo mencionan en Semarnat, que no está mencionado en los documentos, y el ordenamiento ecológico del Estado, que también tiene influencia en ello. Entonces me parece que esto es una invitación a trabajar, a compartir los conocimientos, a buscar una solución de forma conjunta. Aquí no hay blancos ni negros, y a entender que hasta ahorita todos los conflictos que estamos viendo pues siguen atorados. ¿Por qué razón? Pues porque hay, me parece que esa división y ese divorcio entre conocimientos, entre gente capaz, entre expertos, entre todos aquellos que pues queremos lo mismo, queremos un ambiente sano, queremos una calidad ambiental para todos, pero no podemos lograrla si cada quien está jalando por su lado. Entonces me parece que sí requerimos sentarnos, trabajar, analizar, discutir y ver en función de no solamente de un punto de una obra, sino de forma global, de forma amplia, y no buscar culpables. Aquí no se trata de buscar culpables porque vamos a seguir perdiendo el tiempo. Aquí se trata de buscar soluciones, y entre todos. Yo he señalado ya hace mucho tiempo que las decisiones en materia ambiental deben de ser colegiadas. Ya basta de indicaciones verticales, ya basta de levantar el dedo para ver si están de acuerdo o no, o pedirle permiso a la naturaleza a ver si me deja hacer las cosas o no. Seamos serios. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Invitamos ahora al licenciado Adolfo Alejandro López Aguayo con el tema Agua, marco legal e instituciones convergentes en el usufructo, protección y manejo. Bien, buenas tardes. Yo le agradezco mucho la invitación al Congreso, al diputado Bruno Blancas. Y es curioso, nosotros en nuestro despacho, una de las preocupaciones centrales es construir ciudadanía en el ejercicio de sus derechos. Y eso, gratamente, en San Luis Potosí, el diputado Lárraga, de Morena, también nos ha acompañado, porque curiosamente ya el marco jurídico, el maestro Magaña, pues ya nos lo dio, ya quitó parte de lo que nos tocaba. Entonces, pero este tema para nosotros, nuestro planteamiento es central en torno al título de la Comisión Reguladora de Energía. Obviamente, ¿por qué ese título? Porque fíjense ustedes, de nuestra experiencia, esto viene desde el 2001, en el caso, por ejemplo, nosotros en la Huasteca Potosina, estamos patrocinando un ejido, y bueno, no es Energía Verde Meyer, perdón. Allá tenemos dos títulos. Que bueno, lo participamos porque por supuesto que hay herramientas, por supuesto que hay manera de combatir. Creo que este proyecto es el ejemplo de una construcción de energía alternativa para beneficios particulares. Y eso, digo, aquí en Roma. Es un título de permiso termoeléctrica del Golfo,
Obviamente es una inversión en la Huasteca, 800 millones de dólares, Termoeléctrica del Golfo, autoabastecimiento de energía eléctrica, no, Termoeléctrica del Golfo, Cemex y todas las empresas cementeras, Termoeléctrica Peñoles y toda la industria en torno a Grupo Val, bueno, entre esos el Palacio de Hierro, el ITAM, y más aún, la discusión que se dio en su momento fue una discusión cuando era el ministro en retiro, el ministro Cosío, que era el director de la facultad del ITAM, pues obviamente avalándolo. Entonces, hay antecedentes, hay historias, hay una manera de que se va construyendo proyectos, y bueno, sí, el ordenamiento legal, que ya lo planteó el maestro, yo quiero, por razones también de sus tiempos, y seguramente decirles, para nosotros es importante que el Congreso abra esta puerta, que el diputado Bruno, su equipo, nos dé este espacio, le dé este espacio a la ciudadanía, porque sí hay muchas tareas. Bueno, nosotros, vamos a adelantar, y mucho adelantar para sus tiempos, lo más, nosotros los abogados, perdón, la defensa jurídica, le puede regresar, siempre cuando hablamos de construcción jurídica, en el ejercicio de los derechos, López Obrador ha recorrido el país, nosotros en nuestro despacho, quizás no hemos recorrido el país, pero nos ha tocado asuntos en San Luis, Tamaulipas, Colima, Monterrey, Jalisco, y obviamente nuestro trabajo es jurídico, o sea, es amparos, es ir a los tribunales, es ir a la Suprema Corte, empezar a construir también jurisprudencia, ¿no? Eso lo podemos decir abiertamente y con mucho gusto y lo compartimos. Siempre hablamos con la gente, y esto más bien será para mañana, tenemos las reglas básicas de los abogados, porque yo les digo, pues ¿quién es el mejor abogado? Pues el afectado. Si hay 100,000 firmas, pues 100,000 firmas hablan. ¿Tenemos derechos? Sí, tenemos derechos. Artículo 1 de la Constitución. 2, saberlos pedir. Sé que la gente ha acudido a una primera instancia, al juicio de amparo, y bueno, 3, que nos hagan caso. Y el que nos hagan caso es precisamente estos foros. Y estos foros que pueden significar construir alternativas para la población. Más adelante, por favor. Nuestra Constitución, el artículo 1, fíjense ustedes que este es un avance sustancial. Originalmente se habla de, bueno, 3 generaciones de derechos humanos. La primera generación de derechos civiles y políticos, la segunda generación de derechos económicos, sociales, culturales, y la tercera generación donde estamos, el derecho al medio ambiente, el derecho al desarrollo, el derecho a la alimentación, ¿sí? Que es donde nosotros encuadramos este alegato. Si ustedes ven, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Esta es una joya, o sea, poder acudir. ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros en el litigio? Es cómo judicializar la defensa, cómo hacer que los derechos de tercera generación se puedan incorporar. Ustedes hablan ahorita con los juzgadores de cambio climático, de principio precautorio, de principio de prevención, y es un tema. Pruebas en materia de impacto climático, de hidrogeología, no son idóneas y nos obligan a acudir. Pero bueno, tendremos que hacerlo, construyendo. Más adelante, por favor. El artículo 4 constitucional, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo. Más adelante. La definición de derechos humanos, que es una riqueza importante en la defensa. Más adelante, por favor. Y yo voy a centrar rápidamente porque en esta discusión, aquí tenemos permisos, si ustedes los ponen sobre la mesa, todo está jurídicamente soportable, pero si ponen todos los permisos y resulta que se constituye una valla para que no pase agua o que pase de una u otra manera, entonces ya es otro problema. O sea, las exenciones de las que habla la Semarnat, fíjense ustedes, una joya. El permiso de construcción de 2010-2011 se venció. ¿Cuándo se renovó? El 30 de noviembre de 2018. O sea,
Digo, pues estamos pidiendo todo a través de transparencia. Nuestro trabajo es fundamental que el ciudadano pues tenga acceso a estos medios. Digo, vamos a ver cómo se construyen esos permisos, pero son de las joyas que estamos encontrando y que obviamente pueden posibilitar. ¿Por qué el 30 de noviembre del 2018? Digo, dos puntos importantes en esta defensa. El maestro ya lo planteó, lo que está en la legislación federal, lo que está en la legislación estatal, pero hay dos principios básicos que estos deben de orientar nuestro trabajo, no nosotros como abogados, sino el abogado afectado, el abogado de las comunidades, los que hemos tenido el privilegio de estar en Boca de Tomatlán y recorrer Quimisto, y recorrer Yelapa, y caminar, conocer a la gente, a la comunidad. Esto, como les digo, es una construcción de energía alternativa para beneficios particulares. Vamos a ver más adelante cómo se traduce. Y obviamente eso es mucha responsabilidad para todos los que conocen. Conocemos a los ejidatarios de Boca de Tomatlán, conocemos a pobladores. El Jardín Botánico es una experiencia exitosa de respeto a la biodiversidad. Entonces, ¿cómo podemos articular una defensa que va desde el Congreso, que va desde la ciudadanía, que va desde los despachos? Los doctores y el maestro doctor que nos presidió, pues es de las gentes más reconocidas, no solo en el ámbito local, en el ámbito nacional e internacional. Dos principios que son en los que no ha reparado la autoridad y que yo invito a la reflexión. La Declaración de Ríos sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, el principio precautorio. El principio precautorio y el principio que tiene que ver con el respeto a la biodiversidad. Y a mí que me digan si estos dos principios están soportados en los permisos. No lo veo. Más aún, un tercer principio, el principio de impacto social. No los veo. Perdón, rápidamente es una presentación quizás más para, pues ahora sí que pensando en cómo construir una alternativa de defensa, principio 3 del derecho a medio ambiente, cómo responder a necesidades del desarrollo, el principio 4 del desarrollo sostenible, más adelante por favor, el principio 10, la participación de todos los ciudadanos interesados. Ustedes díganme si este proyecto, bueno, hemos manifestación, si realmente ha habido participación, ahorita van a ver. El principio 15, con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la agresión del medio ambiente. Ustedes díganme si este proyecto, el principio precautorio está. No está. No está. Y lo acaba de decir el maestro. Lo acaba de decir el maestro de una u otra manera. El doctor Rafael Guzmán lo ha manifestado. Precautoriamente está este principio construido en la permisología. No está. No está. ¿Qué es lo que pasa? Y ejemplos exitosos, fíjense, es acudir a los tratados internacionales. Desafortunadamente el principio de precaución no ha sido totalmente incorporado, pero hay experiencias exitosas. En el caso de México, la implantación, el maíz transgénico, que tiene una suspensión definitiva, tiene medidas cautelares, es el principio precautorio. ¿No podrá ser en Río Los Horcones el principio precautorio? Yo conozco la región, estado, los lugares mágicos, que no conozco a los socios permisionarios, ni a los socios ni a los permisionarios, eso sí no los conozco, pero sí hay muchas preocupaciones y creo que estamos a tiempo. El principio precautorio, más adelante por favor, y hay otro más. Se borró, ahí sí. El 17, deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental en calidad de instrumento nacional respecto a cualquier actividad. Lo que dice el maestro, no es una autorización, pero sí hace una evaluación, sí, hace un estudio. No te detengas en que ustedes vean el peloteo entre la autoridad federal y la estatal, y más cuando todavía documentan
la incapacidad para aplicar tratados internacionales. Señores, por favor, la responsabilidad, aplica los tratados internacionales. 2.9, ¿saben qué va a hacer ese permiso? A la hora que esté instalada la planta, van a subir, lo estoy viendo, y van a incorporar seguramente a más socios, porque esos permisos que vamos a ver son para particulares. ¿Qué implica? Va a implicar subir a más socios. ¿Qué implica? Pues hay un negocio. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo, la compraventa de excedentes, la contratación, la conexión, eso es lo que hemos estado peleando. En el caso de la Huasteca nos fuimos a tribunales agrarios, en tribunales agrarios estamos en Tampico. Digo, son experiencias muy difíciles porque ustedes se bajan y de repente un encuentro con los zetas, digo, no es lo más agradable. ¿Por qué? Pues entonces tenemos que incorporar a los abogados de la comunidad, que eso es lo más importante. Para nosotros, las mujeres desempeñan un papel importante. ¿Por qué lo destaco? Porque miren, detrás de estas experiencias, ¿quién es el brazo? ¿Quién es el que le apuesta? ¿Quiénes son las que están? Sí, estamos todos, pero las mujeres, ¿cómo lo incorpora la Declaración de Riesgos sobre el Medio Ambiente y Desarrollo? Desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y el desarrollo. Imprescindible, imprescindible, ¿no? O sea, esto para nosotros, ¿qué es lo que pasa? Nosotros acá en el Ejido Las Palmas, la primera mujer comisariada, la primera mujer. Y no se imaginan lo que ha significado para los hombres, porque obviamente Cemex, la cementera, tiene negocios, obviamente, en la reserva de la biosfera Sierra Labra Tanchipa de 20,000 hectáreas, entonces imagínense, ¿no? Tenemos un programa de manejo ambiental y les pesa que sea una mujer en 80 años del ejido, que esté al frente del ejido. Como creo que en Boca de Otomatlán hay mujeres en el comisariado. Más adelante, por favor. Aquí en las conclusiones defendamos nuestros derechos del convenio de biodiversidad, nuestro derecho medio ambiente y sano y en defensa de la biodiversidad. 2 instrumentos torales, la declaración de río, ¿sí? Y el convenio de biodiversidad. ¿Están incorporados en la legislación? Habrá que verlo. Es parte de lo que decía el maestro, la auditoría o la revisión legal, pero están en tratados internacionales. Entonces hay que acudir a tribunales para ser exigible. Creo que el trabajo del Jardín Botánico, creo que el trabajo del doctor Rafael Guzmán, creo que el trabajo de mucha gente, por supuesto le abona a esta construcción en una defensa que signifique ¿qué es el principio de precaución? Lo dijo bien el maestro. Someter la tierra, ¿quién va a someter la tierra? ¿Cuáles son los derechos de la tierra? ¿Cuáles son los derechos de la naturaleza? ¿Cómo nos arrogamos nosotros? Fíjense la reflexión del Papa Francisco sobre Laudato Si. ¿De dónde viene? Es una teología de la tierra, ¿sí? El principio de precaución es un principio en defensa de la tierra. ¿Quién defiende la tierra? Ven aquí todos los desarrollos inmobiliarios. Tenemos Landmark y Andares, los que estamos aquí. Y un fuego amigo. Resulta que aguas en esos 2 desarrollos están cayendo al drenaje. Fuego amigo, está ventilado. ¿Quién defiende la naturaleza? Lo que está haciendo la gente de esta comunidad de Puerto Vallarta significa los derechos de la naturaleza, los derechos de la tierra, y eso no perdamos de vista. Nosotros participamos, pero como dijo el maestro, se muere el hombre y no pasa nada, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la naturaleza? Muy rápido, todo el tema de la biodiversidad, más rápido, perdón. México es uno de los países de megadiversidad, junto con Colombia han firmado tratados, más adelante, por favor. La Declaración de Cancún de países megadiversos, más adelante. Fíjense ustedes, en este convenio de biodiversidad también aparece el principio de precaución. O sea, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo vamos a incorporar? Más adelante, por favor. Más adelante. El tema, dijo el maestro, las áreas naturales protegidas, no las protegemos, pero bueno, es algo que por lo menos sí está en el radar. Sí hubo 5 ejidos que la autoridad SEMADET pretendió en áreas naturales, pero ahí fue una cuestión de procedimiento, no fueron notificados debidamente, por lo cual no concluyó. ¿Qué bien público prevalece sobre el otro? Si bien la generación de energía pública es de orden público, la preservación y conservación del medio ambiente y por ende de la biodiversidad es de utilidad pública, es de interés no solo local, regional, estatal, sino de todo nacional. Es lo que pasa con nosotros en el tema de los altos. Es que el derecho humano al acceso al agua, sí, para las ciudades. Y el derecho a la alimentación y el derecho a la seguridad alimentaria, exactamente lo mismo.
El derecho a la energía alternativa, sí, y el derecho a la biodiversidad, díganme, ¿cuál es más importante? Más adelante, por favor, ya voy. Es el convenio sobre diversidad biológica, más adelante, los objetivos, más adelante, ciertos compromisos, fíjense ustedes, procurar que los bienes y servicios provenientes de la conservación y aprovechamiento de la biodiversidad sirvan al desarrollo de nuestros pueblos para alcanzar la seguridad, superar los problemas de salud y preservar la integridad cultural. Más adelante, por favor. Los elementos del principio precautorio, es que dice, no está justificado. Fíjense, son 3 principios. La incertidumbre científica, principal característica de este principio. Tú demuéstrame que no va a afectar. ¿A quién le toca demostrar? Pues a la empresa. Pues que demuestre que no va a causar. 2, evaluación del riesgo de producción de un daño. Se debe evaluar la posibilidad de la producción de efectos nocivos tal vez desconocidos, lo que dice el maestro. Y 3, el nivel de gravedad del daño. Eso no se llama el principio precautorio. Díganme ustedes si no hay elementos para construir una defensa en beneficio de esta comunidad. Más adelante, por favor. Otro autor sobre el principio precautorio, más adelante. Y bueno, aquí voy a, quizás una joya, el nombre del proyecto, la construcción de las instalaciones en la zona federal de Río Los Horcones, ahí están algunas de las fotos de Chico Paradise, los que hemos estado por ahí, en fin, más adelante. Esos son los beneficiarios del proyecto. La energía eléctrica que se genere deberá destinarse exclusivamente a la satisfacción de necesidades de autoabastecimiento de energía eléctrica de los siguientes socios. Esos son los socios. ¿Sí? Aparece el ejido, aparece la junta de pobladores, aparecen las comunidades. Obviamente no, porque son cerrados, son negocios privados. Más adelante. Bueno, aquí obviamente está discutible, y como decimos los abogados, salvo error de apreciación, yo coincido. En el tema de la autorización, póngale que no autorización. En el tema del cambio de uso de suelo forestal, está todo en orden. Perfecto. Ningún problema. Más adelante. La consulta pública, como dicen 2.9, pues no nos alcanza. Pero bueno, es discutible. Más adelante. El título de permiso establece una obligación en la cláusula 8ª de la anterior ley. Fíjense ustedes, esta es una joya. Más abajo, por favor. La autorización en materia… Ay, se fue. Más abajo. No, se brincó una. Más arriba, A ver, perdón, el 21. Fíjense ustedes, y con eso termino. Discutible. Y por supuesto esta parte no se ha visto. Fíjense ustedes, el permiso, las obligaciones de la permisionaria. Sí queda claro que Energía Verde Mayer, la permisionaria, y que tiene socios, y que los socios son los que van a disfrutar, ¿sí? Claro, celebraron un contrato con el ejido, pero le dicen, vas a tomar el agua, pero tú vas a pedir la autorización de Conagua. Bueno. 2, vas a tener uso de la energía, pero tú le vas a decir a la Comisión Federal. Perfecto. 3, va a haber un camino, tú lo vas a usar para el picnic, para que veas cómo con tus bienes, yo me sirvo en el agua, en la energía, y te permito que pases a participar, sin contraprestación. Fíjense ustedes, obligaciones generales. La permisionaria tendrá además las obligaciones que a continuación se señalen. Este es el permiso. 1. Satisfacer las necesidades de autoabastecimiento de energía eléctrica de los socios de la permisionaria. Ahorita tienes 2.9. Al rato pueden llegar otros desarrollos o pueden tener otros socios. En el caso de Cemex, yo les digo, pues subieron una cementera, pero faltaron una, modificas el título. Sí, es el procedimiento. ¿Sí? Fíjense la joya. Y es donde, más allá, ¿qué es lo que pasa con la Secretaría de Energía y toda la parte social? Dice, al tratarse de un proyecto de generación de electricidad a partir de energías renovables con una capacidad mayor de 2.5 megawatts, la permisionaria deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Fíjense lo que dice el artículo 21. Los proyectos de generación a partir de energías renovables con una capacidad mayor de 2.5 procurarán, 1, asegurar la participación de las comunidades locales y regionales
mediante reuniones y consultas públicas convocadas por las autoridades municipales, secretarías o comunales. En dichas reuniones deberán convenir la participación de los proyectos de desarrollo social de la comunidad. ¿Está esto? ¿Está esto? No que vaya el gerente, don Gustavo, y que les explique, que una reunión, no. ¿Está esta parte? 2, según se convenga el contrato, pagar el arrendamiento a los propietarios por 30 años. El contrato, digo, lo hemos visto. 3, fíjense ustedes, promover el desarrollo social en la comunidad en la que se ejecuten los proyectos de generación con energías renovables conforme a las mejores prácticas internacionales y atender a la normatividad aplicable en materia de desarrollo rural sustentable, protección del medio ambiente y derechos agrarios. Desarrollo rural sustentable. ¿Hay un proyecto de desarrollo rural? Yo los conozco, por eso digo, salvo error de apreciación, y solamente con los documentos a la mano. Protección del medio ambiente, ya lo dijo el maestro, principio de precaución y el convenio de biodiversidad. Y 3, derechos agrarios. Ahora, solamente es elegido de Boca de Tomatlán, no hay pobladores, no hay poseedores, no hay posesionarios, no hay otras comunidades, ¿sí? Entonces, simplemente con eso termino. En lo personal, considero, si quiere ya terminamos, ¿qué hacer? Bueno, hay mucho que hacer, pero solamente termino que en la primera lectura que estamos, si quiere más atrás, recabar todos los permisos de autorizaciones otorgadas, esto es para la gente, estudiar estudios sobre la riqueza biológica, el trabajo de conservación realizado por el Jardín Botánico, pedir información al ejido, información a los municipios, gobierno del Estado, la Federación, etcétera. El Congreso es muy importante. Solamente concluyo. Este proyecto no puede ser visto solamente desde el ámbito ambiental. Hay un ámbito social que en una primera apreciación consideramos que no se ha cumplido. Y la invitación es que este proyecto, para nosotros como conclusión, ni el principio de precaución, ni el principio de diversidad biológica, advertimos que está considerado. Los agradecemos mucho. Gracias. Muchas gracias. Nos gustaría también mencionar la presencia del biólogo Carlos Alberto Sánchez López y del ingeniero Justo Cardoso García de Conagua. Nos permitimos ahora llamar nuevamente al diputado Bruno Blancas Mercado. Gracias. Pues, como vieron, el día de hoy que realizamos este primer foro con el objetivo de ver información relacionada a este tema de la hidroeléctrica y de la zona. Si bien no son todas las aristas, porque apenas es un primer foro, el día de mañana que realizaremos en la explanada de la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta a las 11 de la mañana, tendremos otros invitados, tendremos otras perspectivas, más información al respecto y obviamente habrá participación de la gente, de los pobladores, quienes vayan a participar el día de mañana y están invitados, obviamente. Les comento otra vez, en la plaza principal, ahí en el centro de la Presidencia Municipal en Puerto Vallarta. Contaremos con las autoridades de Puerto Vallarta, de Cabo Corrientes. Estamos también invitando a funcionarios federales, así como estatales, y también estarán los encargados, o quien preside las comisiones de Ecología y del Agua de Puerto Vallarta, así como de Cabo Corrientes. Entonces, creemos que esta información, que como ustedes vieron, nos puede ampliar el panorama y la visión de lo que está sucediendo
en este tema. Creo que vamos a poder bien, como lo tenemos en el programa, el próximo martes dar a conocer a la prensa las conclusiones y la información que hemos vertido aquí. Por ello, también invito a las autoridades que el día de hoy nos acompañan, que nos ayuden a lograr compilar toda esta información para que puedan vertir su perspectiva y su punto de vista, obviamente para, en la medida de lo posible, darle solución y establecer una postura que podamos nosotros científicamente apoyar para que pues en general toda la población tenga conocimiento de ello. Es por eso que en este momento, ya quedando la invitación, siendo las 3:31 horas del 27 de junio, doy por concluido el trabajo de este foro y agradezco su participación. Gracias.